Entonces, Lucas 11, vamos a leer el verso 37 al 41. Amén. Ahí va a estar el estudio de hoy. Dice la palabra de Dios: luego que hubo hablado, le rogó un fariseo que comiese con él. Y entrando Jesús en la casa, se sentó a la mesa. El fariseo, cuando lo vio, se extrañó de que no se hubiese lavado antes de comer. Pero el Señor le dijo: ahora bien, vosotros los fariseos limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de rapacidad, eso significa avaricia, y de maldad. Necios, el que hizo lo de fuera no hizo también lo de adentro, pero dad limosna de lo que tenéis, y entonces todo os será limpio. Vamos a orar. Amado Dios, Padre bueno, en el nombre de Jesús también este tiempo queremos, Señor, entregártelo en tus manos, para que tu Espíritu Santo sea quien nos guíe, Señor, a toda verdad. Utiliza, Señor amado, mi Dios, este tiempo, Señor, mis labios, para que yo solo pueda exponer tu palabra, Señor amado, y ser guiado por ti, Señor. Y tu Espíritu Santo habla nuestro entendimiento, mi Señor, para que hoy podamos comprender, Señor amado, lo que tú quieres hablar a nuestras vidas, Señor. Queremos, Señor, crecer, mi Dios, en salvación. Queremos fortalecer, Señor, que tú fortalezcas nuestra fe, Señor amado, y todo eso es a través de tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Como dijimos, entonces vamos a estar viendo este tiempo lo que son las hipérboles. Eran expresiones, ¿sí? Una exageración intencional que usaba nuestro Señor Jesús, que era para enfatizar una idea, un principio o una verdad, amén, o algo escondido, un misterio, una verdad revelada, se puede decir. Habíamos visto un poquito, por ejemplo, cuando el Señor dice en Mateo 5, refiriéndose al adulterio, que si tu ojo te es ocasión de caer, amén, porque en ese sentido ahora los mandamientos es en el espíritu y no solamente en la letra, amén, porque dice, habéis escuchado, no cometerás adulterio, pero yo les digo, dice el Señor, que si tú miras a una mujer codiciándolo con tus ojos, ya has adulterado en tu corazón. Es decir, ya no es el hecho, sino aún en tu mismo corazón ya adulteras. Amén. Cuando los ojos también no hay luz en los ojos, sino hay oscuridad. Y lo vamos a ir viendo poco a poco. Entonces, en este contexto, por ejemplo, está hablando de la lámpara del cuerpo. Dice, si tu ojo es bueno, amén, todo tu cuerpo será bueno. Y le está refiriendo y está exhortando a los fariseos. Entonces, en esa expresión, cuando dice el Señor, si tu ojo te es ocasión de caer, córtalo. Si tu mano te es ocasión de caer, córtalo. Porque es mejor que entres manco que todo el cuerpo al infierno, ¿no? Y dijimos que eso no es literalmente que nos amputemos la mano o que nos saquemos el ojo, literal. No, sino que cortemos, amén, de raíz todo aquello que te está deteniendo y que te está haciendo ocasión de caer, amén. Y ahora aquí llama la atención cuando el Señor utiliza también una hipérbole, amén, intencional para mostrar una verdad. ¿Qué es esto que está en el verso, dice el verso 38? El fariseo cuando lo vio se extrañó de que no se hubiese lavado antes de comer. El fariseo lo que se enfatiza es en algo externo, primeramente, ¿ok? Que no era algo, no hablaba de higiene, sino hablaba de una purificación ceremonial. Y ahorita vamos a entrar a detalle. Pero el Señor le dijo, ahora bien, vosotros los fariseos limpiáis lo de fuera del vaso y del plato. No está haciendo mención a algo literal, ¿ok? Y es bueno aprender. No, dice, ustedes limpian lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro están llenos de rapacidad y de maldad, amén, es decir, lleno de avaricia, lleno de maldad, les está diciendo aquí el Señor, ¿ok? Entonces aquí lo que está el Señor enfatizando y amonestando y fuertemente habla a los fariseos también en Mateo 23, es la hipocresía de los fariseos, amén, es la hipocresía de los fariseos. En estos días mi hija me preguntaba algunas preguntas y hablábamos un poco de la hipocresía, es decir, que lo que yo estudio, la palabra o lo que predico, tengo que vivirlo, amén, si no eso me hace un hipócrita. Entonces, aquí prácticamente el Señor, ustedes bien lo conocen, los trataba como generación de víboras, amén, y les decía hipócritas, ¿ok? Pero lo que el Señor está haciendo mención, que lo que aquí está mostrándose el fariseo veía la apariencia nada más, ¿ok? Y no veía lo de adentro, ¿ok? Acuérdate cuando el Señor mismo también reprendió a los fariseos y dijo, ustedes juzgan según las apariencias, juzgad con justo juicio. ¿Por qué? Porque muchas veces en este tiempo, hermanos, vemos las apariencias. Por eso dice la palabra, el mundo pasa y sus deseos. Habla de que el mundo es una apariencia.
Si alguien se enfoca mucho en el mundo, prácticamente está siguiendo vanidades. Y Jonás mismo lo decía dentro del pez. Y no necesitamos estar dentro de un pez o de una situación tan difícil para después decir como Jonás: Señor, los que siguen vanidades ilusorias, tu misericordia abandonan. Luego, otro ejemplo como ilustración, cuando veían Samuel, que era vidente, y a veces también nos pasa que siendo conocedores de la palabra no vemos lo espiritual. Samuel, siendo vidente, no veía al rey que iba a ser elegido por Dios, y estaba viendo al fortachón, a Eliab, a sus hermanos de David. ¿Y qué le dijo el Señor? No, Dios no ve lo que mira el hombre, lo que Dios mira es el corazón. Amén. Obviamente esa frase quizá muchos lo han tergiversado, ¿no ve? Basta tener un corazón y listo. No, habla de un corazón sincero, contrito y humillado. Ese corazón, dice la palabra, no desprecia al Señor. Amén. Entonces, lo de adentro va a reflejar lo de afuera. Es interesante, hoy Ezequiel me decía: si le saco el sticker de la Coca-Cola, ¿sigue sabiendo a Coca-Cola? Me decía. Es decir, no, lo que haces afuera no va a influir lo que está adentro. Lo que está adentro, si haces algo adentro, eso va a influir lo que está afuera. Y es verdad, ¿verdad? Que dijo el Señor: lo que entra al vientre no contamina al hombre. Lo que contamina al hombre es lo que sale, los malos deseos, el adulterio y todas esas cosas del dentro del corazón salen. Pero no lo que entra, porque eso va a la letrina, es decir, uno va al baño cuando algo le hace mal, ¿ok? Entonces, lo que está dentro va a reflejar lo que está afuera, pero lo de afuera no va a reflejar, ¿sí? La apariencia que daban los fariseos, lavarse, purificarse, y no hablaba acá de higiene, una vez más lo repito, sino era una purificación ceremonial. Acuérdate que cuando el Señor Jesucristo vino, amén, vino en el tiempo justo, cuando acá en el mundo pues había muchas escuelas rabínicas, amén. Había la escuela de Shammai, de Hillel, de una de ellas vino, por ejemplo, Gamaliel. Acuérdate cuando Pablo decía, no, yo fui instruido a los pies de Gamaliel, ¿no? Fariseo, era Gamaliel. Vino de escuelas rabínicas, amén. Y de esas escuelas rabínicas vinieron los fariseos, que ellos se abocaban mucho a la ley de Dios, amén, pero la interpretaban por medio de interpretaciones rabínicas. Es decir, usaban otros métodos para interpretar la ley pura de Dios. Pero ninguno de esos grupos, sean fariseos, saduceos y otros feos, ninguno de ellos prácticamente tenían la ley pura de Dios. Por eso cuando Jesús vino y hizo el primer milagro de convertir el agua en vino en las bodas de Caná, ahí demostró que la pureza que tenían los fariseos y los escribas en ese entonces no era pura, es decir, lo que enseñaban no era palabra de Dios. Por eso que el Señor mismo mostró el vino, y este vino tiene que conservarse en odres nuevos, no ya en los odres viejos. Pero muchos se basaban, como dice esa frase, mejor lo viejo conocido que lo nuevo por conocer. Pero dice la palabra que el mejor vino se sirve al final, ¿verdad? Es decir, mejor es el vino nuevo. Pero nadie quiere, o en ese entonces nadie quería, ¿sí? Recibir, en este caso, al Mesías, a Cristo, ¿ok? A Cristo Jesús. Entonces, en esa tradición que está haciendo mención, estamos en Lucas 11:37, cuando se extraña aquí el fariseo y les dice, wow, le extrañó que no se hubiese lavado las manos el Señor. Era una tradición extrabíblica, es decir, que consistía en purificarse ceremonialmente, ¿ok? Eso era lo que hacían los fariseos. Usaban tradiciones y mandamientos de hombres. Por eso que el Señor mismo le dice, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Enseñan como doctrinas mandamientos de hombres. Amén. Es decir, no era la palabra pura de Dios. Conocían la teoría, pero no vivían lo que decía la palabra de Dios. Por eso que en algún momento el Señor Jesús les dice, hagan lo que ellos dicen, pero no hagan lo que ellos hacen. Es decir, ellos conocen la ley, conocen, pero no la viven, sino que se basan en otras interpretaciones rabínicas. Es como hoy en día, cuando le escuchaba a un pastor, más allá de que también existen falsos apóstoles, ahora existen también rabinos, patriarcas, que piensan que también con muchas otras interpretaciones van a interpretar la ley de Dios. Eso es falso. Cristo vino a interpretarla correctamente y ya nos los dio toda la palabra, amén, en el espíritu y no en la letra, amén. Ok, entonces los escribas y fariseos, por ejemplo, decían que cuando todos los elegidos de Dios cumplan la ley, Dios va a establecer su reino.
Y por eso que ellos practicaban rituales, se aprendían de memoria los 613 mandamientos y los enseñaban, porque decían que si todo el pueblo elegido de Dios vivía así, entonces el reino de Dios se iba a establecer. Y eso es falso. Cuando el Señor Jesús vino, dijo, el reino de Dios ya está entre vosotros, ¿no? Porque Él mismo vino, amén, el reino de Dios. Jesucristo mismo vino. Por eso que ellos estaban desenfocados completamente, eran solamente apariencias. Y todo esto, lo que vamos a estudiar, nos va a enseñar que muchas veces nuestras vidas también son apariencias, amén. Y parece dura la palabra de Dios, pero ya lo dijimos, ¿verdad? Lo que el Señor nos pone en el corazón y nos enseña y nos instruye, debemos predicarlo. No debemos solamente aparentar ser hijos de Dios. Es decir, aparentamos como los fariseos, pero por dentro estamos llenos, como dice acá, de rapacidad, de avaricia, de maldad. Por eso que el Señor mismo decía, si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo va a ser bueno. ¿Cómo tú puedes hablar algo bueno siendo malo? Les decía a los fariseos, generación de víboras, de la abundancia del corazón, habla la boca. Amén. Es decir, te define lo que realmente sale de adentro. Por eso el Señor mismo le decía que el fariseo, no hizo también el Señor lo de afuera y también lo de adentro, pero muchos de nosotros nos basamos en lo externo, en la apariencia, y vamos a ir paso a paso. Amén. Ok. Por ejemplo, los saduceos y herodianos, ellos estaban alineados con el Imperio Romano y la política, es decir, era una mezcla de política y religión. Y en ese sentido, hermanos, hay que tener mucho cuidado con la manipulación. Cuando nosotros manipulamos un texto, es decir, como cuando un farmacéutico te receta una medicina, pero obviamente sabe el farmacéutico qué es lo que te está recetando, te va a hacer bien. Pero si el farmacéutico no sabe lo que te está dando y te lo da solamente por dar, ¿qué te puede ocasionar a ti? Muerte. Puedes llegar a morir, ¿verdad? Es lo mismo. Cuando nosotros no comprendemos el contexto del texto y usamos eso como un pretexto, entonces estamos envenenando a los hermanos. Y qué triste es allá afuera cuando, por ejemplo, leía algunas publicaciones donde muchos se han metido, ¿verdad? Lo que son doctrinas de prosperidad, quieren manipularlo, o la doctrina judaizante, que te hablan, ¿no? El Jesús judío, y eso a veces llega un poquito a chocar, y el Señor decía, no, el Señor no te ha puesto para contender en opiniones, como dice la palabra de Dios, amén, pero es bueno recalcar y aclarar, no podemos nosotros manipular. Muchos allá de alguna manera manipulan la palabra de Dios para seducirte a esas doctrinas que son prácticamente muerte. Amén. El judaísmo son huesos secos nada más, son huesos secos, ¿ok? O la prosperidad, que también es todo lo que es antibíblico. Amén. Pero bueno, sigamos. Entonces, no podemos nosotros manipular así la palabra de Dios, ¿ok? Amén, sigamos. Entonces, muchos fariseos, por ejemplo, se opusieron a Jesús, pero es interesante que también pocos de ellos se acercaron y nacieron de nuevo. Por ejemplo, Nicodemo. Solamente voy a citar los pasajes, lo puedes leer por factor tiempo. En Juan 3, 1 al 5 vemos a Nicodemo, cuando el Señor mismo le dice, aquí no depende de lo mucho que conoces, la ley, no, te es necesario nacer de nuevo. Siendo maestro, ¿no entiendes esto? Le decía, es decir, aquí no tiene nada que ver con el conocimiento. Veamos a Pedro y Juan sin preparación, sin letras y de vulgo, pero cuando predicaban la palabra de Dios se notaba que ellos habían pasado tiempo con Jesús, ¿verdad? Eso dice la palabra, ¿no? Te es necesario nacer de nuevo. El Espíritu Santo te guía a toda verdad. Vemos, ¿y por qué nació de nuevo? Porque también en los pasajes de Juan, vemos cuando Pedro está negándole al Señor y antes de entrar ahí al pretorio de Pilato, si no me equivoco, el quien abre la puerta es Nicodemo, ¿ok? Es decir, era un discípulo a escondidas del maestro. Otro discípulo que también tenía miedo de los judíos era José de Arimatea, que era un fariseo también. Eso igual está en el capítulo 19, 38 al 40 de José de Arimatea. Luego vemos en Hechos 23, 6, Pablo, él mismo dice ser que era fariseo. ¿Ok? En cuanto a la ley, fariseo, ¿no? Eso dice Filipenses 3:5. Y también nosotros, porque ¿quién eran los fariseos? Eran los que buscaban su propia justicia de acuerdo a las obras, ¿no? Y cuántas veces nosotros igual hemos querido ganarnos el favor de Dios por nuestras propias obras, cuando eso no es así, es por gracia y misericordia de Dios, amén. Entonces Cristo aparece en el contexto justo, adecuado, cuando había mucha corrupción política religiosa, ¿ok? Cada uno defendía sus propios intereses, pero no defendía los intereses de Dios.
Y triste cuando a veces nosotros defendemos nuestros propios intereses y no defendemos la palabra de Dios. Es también como una exhortación para nosotros. Amén. Vamos a Mateo 23, 25, porque aquí está también lo que hemos leído en Lucas 11. Pero aquí en Mateo 23 hay 7 ayes, es decir, de aflicción que les esperaba a los fariseos. ¡Ay de ustedes!, les decía el Señor. Y esos 7 ayes se estaban contraponiendo con las primeras 7 bienaventuranzas que el Señor Jesús mismo lo explica y lo expone en el Sermón del Monte, en Mateo 5. ¿Ok? Mateo 23, leamos el 25 al 26, porque aquí hay varios ayes. Voy a leer solamente el quinto ay, que está en el verso 25. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Es decir, aquí se está contrastando la limpieza externa y la suciedad interna. Es decir, los fariseos procuraban la pureza exterior, pero ignoraban la corrupción interna de sus corazones. Por eso que el Señor Jesús mismo les dijo a ellos: ustedes son hijos del diablo, ¿no? Su padre no es Dios ni es Abraham, dicen, tampoco es Abraham, porque ustedes me quieren matar. Imagínense, fariseos que sabían la ley y que en día de reposo, de paso, estaban maquinando pensamientos de odio contra su propio hermano, y entonces no conocían la ley. Es decir, una cosa es leer y otra cosa es, pues, conocer realmente, ¿verdad? Tú ya me entiendes, amén. Una cosa es estudiar y otra cosa es, pues, que lo vivas la palabra de Dios, amén. Entonces había corrupción interna en los fariseos. Por ejemplo, cuando dice acá, ¿no? Ustedes están viendo lo de externo, limpian lo de afuera del plato y del vaso, pero por dentro están llenos de robo y de injusticia. Esto se contraponía, como dijimos, en Mateo, en las bienaventuranzas del Señor. Veamos Mateo 5:8, o bueno, ya lo conoces de memoria. ¿Qué dice? Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos, amén, dice, bienaventurados los de limpio corazón. Lo más importante para Dios era lo interno, que tengas un corazón limpio. Por eso el Señor vino, para lavarnos nuestras conciencias, amén. Dice ahí por eso la palabra de Dios en Hebreos, amén. Para lavarnos. Los de limpio corazón son los que procuran la pureza, la rectitud, amén. Y eso afecta a todas las áreas de su vida. Cuando tenemos un buen corazón, si tu ojo, tu lámpara, el ojo era referente como una lámpara, lo que reflejaba luz. Si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo es bueno. Si tu corazón es bueno, hermanos, si el altar es correcto, vas a reflejarlo externamente lo propio, amén. Pero si por dentro estás como los fariseos, o estamos como los fariseos, externamente vamos a reflejar lo que dice aquí la palabra: maldad, injusticia y todo ello, ¿ok? Es decir, vamos a actuar hipócritamente. Entonces, lo que está dentro afecta lo que está afuera, no es al revés. Lo de afuera no afecta lo que está adentro, ¿ok? Si tu ojo es bueno, todo el cuerpo está bueno, lleno de luz, ¿no? Por eso en Mateo 12:34 dice: generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. En otras palabras, aquí había una diferencia entre las tradiciones judías, que sobrevaloraban los ritos externos, pero Jesús enseñó que lo más importante era la pureza del corazón. Por eso en Mateo 5:28 dice: si tú miras a alguien codiciándola y has adulterado en tu corazón, no es necesario el acto. Amén. Una vista, algo que estés haciendo, estás siendo infiel. Por eso que en ese contexto me llamaba mucho la atención. Cuando leas Mateo 5 en adelante, cuando habla también esa otra hipérbole de córtate la mano aquello que te es ocasión de caer, está hablando de adulterio y está hablando de divorcio. Porque aún en el pueblo de Dios había mucha inmoralidad sexual. Era mucho. Por eso que ahí el Señor mismo les dice: ustedes por cualquier cosa piden carta de repudio, de divorcio. Por eso que Moisés les permitió, no era voluntad de Dios, Moisés permitió que den carta de repudio. Pero en Malaquías, en esos libros proféticos, vemos aún a sacerdotes, vemos aún a pueblo de Dios que querían casarse con personas más jóvenes. Imagínate. Y eso no está lejos de la realidad. Todo lo que ha pasado hace 2000 años, hermanos, vivimos en un mismo contexto. La maldad del hombre va aumentando, más al contrario, ¿ok? Entonces, vemos ahí que todo eso desencadenaba
a mucha inmoralidad sexual. Por eso que en las cartas de Tesalonicenses dice, la voluntad de Dios es que ustedes se santifiquen y apártense de todo pecado sexual, apártense de toda fornicación. Esa palabra fornicación viene también del griego porneia, es decir, de pornografía. Aún en un matrimonio puede haber pornografía. Por eso dice la palabra en Hebreos 13, que dice a tu relación, tu matrimonio, sea honroso sea el matrimonio entre ustedes y el lecho sin mancilla. Es decir, no haya suciedad en tu relación sexual, en la intimidad. Entonces, eso es fuerte, mi hermano. Amén. Por eso que el Señor tiene que lavar el corazón. Tiene que hacer una nueva creación, porque nadie como los fariseos por seguir la ley, o muchas personas siguen a su propio entendimiento, a su propia manera, el camino del Señor, entre comillas, ¿ok? Pero no han nacido de nuevo, ¿sí? Son contumaces, son rebeldes, amén. Y así podemos ver, como dice la palabra en Tito, y todos esos pasajes, Judas, por ejemplo, los de la circuncisión, como los habla muy fuertemente, ¿por qué? Porque no han nacido de nuevo, amén. Amén, sigamos, ya estamos terminando. Ok, entonces ahí, por ejemplo, Mateo está presentando a Jesús como el único intérprete con autoridad que tenía sobre la ley y los profetas. Amén, porque lo presenta como el Mesías. Entonces, Jesús muestra cómo los fariseos no practicaban la justicia superior, no ponían en práctica lo que predicaban, todo lo que hacían era para mirada para los hombres, es decir, una apariencia. Descuidaban lo más importante, eso puedes leer todos los ayes ahí, dice, ustedes cuelan el mosquito y tragan el camello, es decir, se fijan en cosas tan insignificantes y no se dan cuenta, es decir, lo más importante. Sí, la justicia, la fe, el amor de Dios, la misericordia. El Señor mucho confrontó a los fariseos. Y solamente decirte que los fariseos no eran un gran multitud, era un pequeño pueblo, una pequeña fracción, pero tenía mucha influencia. Por eso que a veces llegan a haber personas que pueden ser pocos, pero tienen mucha influencia, ¿no? Y hay que tener cuidado en ese sentido. Ok. Entonces, descuidaban ellos los aspectos más importantes, ¿ok? Estaban llenos de hipocresía, de anarquía, de avaricia. Esa es la palabra rapacidad, me llama mucho la atención. Avaricia era, es decir, los judíos hasta el día de hoy piensan que por tener mucho dinero, piensan que tienen el favor de Dios. Y eso es falso, eso es falso. El Señor mismo dijo, no puedes servir a dos señores. Servir a Dios y a las riquezas. No puedes servir a Dios y a Mamón, en otras palabras, en ese significado. No puedes ser avaro. Entonces, por eso ahí les dice, ¿no? En ese texto de Lucas 11, ve y da lo que tienes y serás limpio. En ese sentido lo está diciendo también el Señor, como le dijo también al joven rico, ¿verdad? Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Pero cuán difícil es a alguien que está confiando mucho en las riquezas. Prácticamente tienes como quien dice, un punto a favor de que eres fariseo, ¿ok? Y eso hay que examinarnos, ¿ok? Cuando hoy vemos, por ejemplo, con todo respeto, personas que se van al exterior, siguiendo el sueño americano, siguiendo otros sueños por otros países, y creen que tener plata, pues con eso arreglan todo. Eso es falso, hermanos, eso es falso. Hay que tener mucho cuidado también en eso, ¿verdad? Tenemos que trabajar, tenemos nosotros que también sostener la familia, si pues va a haber alguna oportunidad, como ha habido hermanos que se han ido pero han vuelto y todo ello, pero no ha entrado en ellos codicia ni avaricia, amén. Pero qué triste cuando dejas la familia, dejas a los hijos y de paso te vas y te enamoras de otra persona allá y dejas aquí a aquellos niños que pues qué culpa tienen que haya sido irresponsable por dejarlos, ¿verdad? Es fuerte. Pero es lo que dice la palabra y es lo que enseña, amén. Entonces esas palabras críticas de Jesús eran para los maestros santurrones, ¿okay? Condenando su preocupación por las cosas externas y su descuido de las internas. Es decir, se enfocaban en las distinciones superficiales, erróneas y pasaban por alto los principios superiores de la ley. Y eso es para nosotros, no podemos nosotros pasar por alto la palabra de Dios y que haya solamente una apariencia nada más en nosotros. Por ejemplo, ya lo habíamos dicho esto antes, por ejemplo en 2 Corintios 3 habla de que somos cartas, ¿verdad? Leídas por todos los que están alrededor, cartas leídas por Cristo, amén. Es decir, en Lucas 11 que acabamos de leer, 37 al 42, ahí ¿qué vemos, verdad? Vemos
que la evidencia de que lo que Cristo ya restauró en nosotros, amén, y restauró lo que en Edén también se había profanado, se puede decir así, es que no es que nosotros aparentemos ir al templo nada más, o aparentemos solamente cantar canciones, o escuchar prédicas, o que hayamos dejado vicios, o hayamos dejado la vieja forma de hablar, porque la palabra enseña que Dios nunca reforma a nadie, Dios no rehabilita a nadie. Si bien la sociedad puede hacerlo, pero Dios no hace eso, y lo que Dios hace es una nueva creación, amén. ¿Cómo reflejas realmente que eres hijo de Dios? Cuando reflejas el carácter de Cristo. Ya lo habíamos dicho, cuando te deleitas en las cosas de Dios y dejas las cosas del mundo. Amén. Por eso debemos tener muy en cuenta eso. Entonces, limpiar de adentro hacia afuera. Amén. Limpiar lo que está dentro para que lo que está afuera refleje sinceridad y no hipocresía. Amén. ¿Y cómo limpiamos lo que está adentro? Primero, que el Señor ya nos limpió. Segundo, cuando dice la palabra, el Señor mismo en Juan 17:17 decía, santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Es decir, la palabra de Dios nos santifica día a día, amén, para que nosotros crucifiquemos nuestra carne crucifiquemos la carne y sus deseos y vivamos en el Espíritu, amén, porque ya no podemos nosotros vivir en la carne, amén, pero hay una lucha, es una lucha hasta que nos muramos o hasta que el Señor venga, vamos a tener esa lucha, pero la palabra de Dios nos santifica y nos limpia. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra, amén, es decir, con la palabra de Dios, eso nos limpia, amén. En Tito 1:10 al 16 se lo leo, dice, porque hay aún muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente lo de la circuncisión, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras, enseñando por ganancias deshonestas lo que no conviene. Uno de ellos, su propio profeta, dijo, los cretenses, siempre mentirosos, malas bestias, glotones ociosos. Este testimonio es verdadero, por tanto, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe, no atendiendo a fábulas judaicas ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada le es puro. Está contrastando el mismo pasaje que hemos leído en Lucas 11. Pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas, porque están llenos de maldad. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Muy duras las palabras, es decir, y bien, mira lo que dice aquí, profesan conocer a Dios. El Señor decía, ¿verdad? Con los labios confiesan, pero sus corazones están lejos de mí. Y con sus hechos, dice aquí, lo niegan al Señor. ¿Cuántos vemos judíos que recitan la Torá, pero no por recitar la Torá son salvos? Solamente es por medio de Cristo, por su sangre, por su sacrificio. Amén. Porque nuestra propia justicia son trapos de inmundicia. Amén. Marcos 10:17 al 31 habla, por ejemplo, en un contexto también este pasaje de ser como niños, amén, de confiar en el Señor como niños, amén, por eso de nacer de nuevo. Igual te animo a que esto lo leas, amén. Quiero terminar leyendo estos pasajes. Hebreos 9:12 al 15, leamos por favor. Hebreos 9:12 al 15, para que entendamos la limpieza que el Señor por su obra y por su sangre ha hecho en nosotros, y también nosotros por medio de la palabra que tipifica el agua, amén, o el agua que tipifica también la palabra, debemos nosotros igual lavarnos, porque el que está limpio debe lavarse, dice, los pies de nuestras andanzas, que cada día no practicamos el pecado, pero nuestra naturaleza es pecaminosa. Hebreos 9:12. No por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, y habiendo obtenido eterna redención, porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Es decir, la obra que el Señor ha hecho en nosotros, amén, por su sangre, ya nos limpia, como dice ahí, de nuestras conciencias de obras muertas para que sirvamos al Dios vivo. Ahí también el capítulo 10, verso 10 dice, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Leamos 1 Tesalonicenses 4:3. Si alguien lo tiene también me lo puede leer. 1 Tesalonicenses
4:3. Y la voluntad de Dios es vuestra santificación. Que os apartéis de fornicación. Amén. La voluntad de Dios es vuestra santificación. Apartaos de la fornicación. Y en otra versión dice de todo pecado sexual. Ustedes ya han sido llamados a ser santos. Por eso en las cartas de los Corintios, las tesalonicenses, empieza la introducción de esas cartas diciendo a los santos, porque ya somos santos. No podemos ya nosotros revolcarnos como la puerca se revuelca. Eso bien duro lo dice la palabra. Apocalipsis 22:11, ¿qué dice? El que es injusto, sea injusto todavía. El que es inmundo, sea inmundo todavía. Y el que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. Amén. Palabras de nuestro Señor. Amén. Entonces, debemos nosotros santificarnos en la palabra de Dios. Amén. Proverbios 30 dice, 12, hay generación limpia en su propia opinión, si bien no se ha limpiado de su inmundicia. Debemos nosotros santificarnos en la verdad. La palabra de Dios es la verdad. Amén. Esa palabra que dijimos, ¿no? ¿Con qué limpiarán el joven su camino? Y en 2 Timoteo 2:16 dice también, el que se limpia de estas cosas será también alguien preparado. Eso lo pueden leer también en ese contexto. Pero esa palabra santificar, en griego también habla de catarixo, es decir, libre de inmundicia, limpio totalmente, de adentro del corazón para reflejar en lo exterior. Amén. Por eso que el Señor mucho énfasis lo puso en el corazón, en ese tu altar. Amén. Lo interior, lo interno. Amén. Donde está vuestro tesoro, ahí está tu corazón. Amén. Si el tesoro de tu corazón está en otras cosas, pues ahí está también tu corazón. ¿Ok? Entonces, en la forma como nosotros hablamos, pensamos, caminamos, debemos nosotros mostrar que somos diferentes. Amén. No solamente ser una apariencia. Amén. Dios mira el corazón, pero un corazón contrito, humillado, arrepentido. Amén. No un corazón con remordimiento nada más. Amén. Pongámonos de pie. Oremos. Amado Dios, y te damos gracias por este tiempo, Señor. Gracias por tu palabra. Señor, gracias por hablar a nuestras vidas, Señor. Y este tiempo, Señor, que estamos viendo, Señor, quizá estas expresiones, Dios amado, que denotaban quizás, Señor amado, mi Dios, en el buen sentido de exageración, Señor amado, intencional, para poder, Señor, mostrar principios y verdades, Señor. Hoy nos has mostrado, Señor, mi Dios, lo más importante, Señor amado, es lo que está dentro, Señor, no lo que está en el exterior, pero lo que está dentro va a reflejar lo que está en el exterior, Señor. Si realmente, Padre, tú, Señor, has hecho tu obra en nuestras vidas, Señor, aún nuestra misma forma de hablar, nuestra forma de caminar, nuestra forma de vestir, nuestra forma, Señor, de comportarnos, Señor, será, Señor amado, de acuerdo a la obra que tú has hecho en nosotros, Dios. Pero ayúdanos, te pedimos, Señor, porque también en este tiempo, Señor amado, muchos, Señor amado, estamos dando lugar a la carne y no al Espíritu, Señor, preocupándonos en otras cosas y no en leer, estudiar tu palabra, en orar, en velar y orar, que es lo que tú nos decías, velen y oren para que no entren en tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Ayúdanos, te pedimos, Señor. Si bien nuestro espíritu está dispuesto, Señor, a servirte, mi Dios, pero esta carne, Señor, a veces la cansamos, Señor, también en un trabajo, Dios amado, muchísimo, dedicándole muchas horas, que ya no le dedicamos tiempo a tus asuntos, Señor amado, mi Dios. Ayúdanos, Padre, a tener un equilibrio, Señor, porque lo que está en el mundo, Señor, es apariencia nada más. Lo tuyo es real, Señor amado. Ayúdanos, Padre, a comprender, Señor, estas verdades. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios los bendiga mucho.